y cada vez más y más, ya que el vapor de alguna manera queda aprisionado. Y por tanto, la presión interna va aumentando. Si el vapor no sale, no escapa, entonces esa presión se va y eso hace o tiene su influencia con esto. La presión es mayor, la temperatura es menor. Relación inversa entre la presión y la temperatura. Otra vez termodinámica. Hay una relación entre la presión y la temperatura. La presión es proporcional a la temperatura, es decir, a la ecuación de estado también podemos ver que es inversamente al volumen específico. Entonces, ya que cuanto más presión, más temperatura. Internamente, la temperatura es mayor, pero tiene que ver con la presión de saturación, Entonces, aquí está la explicación por qué recipiente sellado, el tiempo en el que va a empezar a hervir el agua es menor que el tiempo que se da. Cuando el recipiente está abierto, aquí la presión es mayor. Por eso, la temperatura, y eso da lugar a un menor tiempo. En este caso podemos decir que el proceso no es a presión constante. Interna va creciendo. Cada vez va a ser más y más y más y más, hasta que en algún momento el peso de esta tapa va a ser y el vapor va a empezar a escapar. Y si no, ¿qué sucede? Estamos con las ollas de presión. No, seguro que muchos de ustedes en sus casas tienen lo que se llama presión, o sea, herméticamente cerrado. Tiempo de cocción es mucho menor que incluso si el recipiente tuviese una tapa. La presión de vapor hace, pero en este caso no escapa. Si fuera una olla de presión, por cocción, el tiempo de cambio de fase es mucho menor. Entonces, de esa manera explicamos lo que sucede en un recipiente abierto y un recipiente cerrado. La temperatura está en relación directa con la presión. Bien, entonces veamos cómo es esa curva. Aquí tenemos un diagrama en el que tenemos dos curvas en realidad. La curva por calor por unidad de área y la curva del coeficiente. Entonces, etapas, en realidad son tres etapas. La primera es superficie libre, es decir, cuando estamos entregando calor, sucede primero una evaporación en la superficie libre, en la superficie en contacto con el medio. Podemos decir que esta es la etapa donde hay convección libre. Se mueven por convección libre. El calor del fluido es por convección libre. Sí, este es como superficie de calefacción. Estamos indicando la base. Atrás de la superficie, el calor se está transmitiendo al fluido. Entonces, esta superficie va adquiriendo una temperatura suficiente en aumento. El aporte de calor es continuo, entonces esta temperatura de la superficie cada vez mayor en el infinito de fluido, un volumen determinado. Entonces las moléculas van ingresando a la película de convección
temperatura asciende y se genera de esa manera un movimiento natural. Ocurre primero convección libre. Hay una evaporación de la superficie, se desprende vapor, que es un vapor apenas visible, por así. Tenemos ebullición en núcleos. En su caso, la temperatura va aumentando. Entonces, en esta etapa, primero lo que se desprenden son burbujas individuales y al azar, en forma caótica. Estas burbujas que contienen vapor ascienden desde la masa de fluido. Entonces, como ven, no todo el volumen cambia de fase de manera instantánea, sino en etapas. Entonces, las burbujas en forma desordenada y pequeña se forman y van ascendiendo. Y luego, vemos, como explicado, la temperatura de esta superficie siempre está no en un valor, sino sigue y sigue subiendo. Entonces, primera etapa dentro de esta etapa, subetapa, digamos, de burbujas individuales. Luego tenemos las etapas en columnas. Las burbujas ahora de forma ordenada, yendo en forma de ya las burbujas son de mayor tamaño y ordenada van ascendiendo a través de las. Pero este punto se interrumpe, como ven. Este es un punto muy especial. Después vamos a hablar de este punto. El flujo de calor se interrumpe y también la coeficiente se interrumpe. Ambos van juntos, como ven. Luego empieza a descender el flujo de calor y consiguientemente el coeficiente. A esta etapa llamamos en forma de película, es decir, lo que sucede es por la alta temperatura de la superficie, la burbuja ahora ocupa prácticamente toda la superficie de calefacción y de esta manera va ascendiendo. Pero como toda la superficie de calefacción, ahora más bien se constituye en una resistencia. Por eso es que el calor consiguientemente su coeficiente. De que la temperatura de la superficie sigue y sigue subiendo. Entonces el gradiente es ascendente. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 100, 1000. Entonces vamos en este sentido. Bien. Bueno, esta etapa se llama por esta razón. En la etapa tenemos película estable. Otra vez empieza a subir la curva del flujo de calor. Y también vemos que la curva de coeficiente H, y es que aparece otro mecanismo, que es la radiación. La radiación, y otra vez tenemos un incremento de calor, la curva es ascendente y este coeficiente podemos decir que es un coeficiente de convección con radiación. La temperatura de esta superficie es elevada.
es muy elevada y da lugar a la acción de otro mecanismo que es la radiación. Entonces, el proceso de cambio de fase es muy complejo. Ahora, hablando del coeficiente, en convección libre, ¿cómo encontramos? Recurriendo a expresiones. En esta etapa, la expresión matemática para obtener la etapa 2 va a ser diferente que para la etapa o la subetapa de formación de burbujas. La expresión matemática para encontrar la H es totalmente diferente de esta y de esta. Y ni qué decir en esta etapa, porque por eso es que el análisis en este mucho más compleja que en estas etapas. Entonces, el estudio de la evaporación consiguientemente, la ebullición es complicado, pero sean con matemáticas para hallar, si ustedes quieren, un H para la etapa 1, un H para la etapa 2, un H, en este caso, para la sub 3, un H etapa 4, la 5, etc. Tenemos relaciones matemáticas para encontrar los diferentes H's. Pero ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué conlleva esta etapa de ebullición? Conlleva temperaturas superficiales que pueden dañar o que pueden el material del que está hecho este recipiente. Incluso como si las temperaturas muy grandes, muy elevadas, que va a haber un cambio de estado de este material. Si esta es una, entonces, si esta planta material metálico es de un acero, entonces la temperatura de ese acero va a hacerlo, se va, ¿y qué va a suceder? Va a haber una perforación, va a haber una deformación. Entonces, para evitar ese problema, sobre todo de edades del material que conforma el recipiente, estamos hablando de aplicación como calderos. Diferentes tipos de calderos, ustedes tienen una materia donde hablan de calderos, entonces el material del tubo tubular o es otro tipo de caldero, un caldero de tubo de fuego y tubos de humo. El material puede llegar a fundirse y conseguir los problemas que acarrea esa situación son críticos. Entonces, esa es la limitación porque la aplicación solamente es hasta acá. Entonces, las aplicaciones de estos estudios solamente abarcan hasta el punto que se llama quemado. Entonces, vamos a hablar un poquito más extensamente de este punto. No se toman, a menos que sea una caldera de tipo especial, porque hay también calderas radiantes, pero los materiales son las calderas comunes traen este rango. Donde hay convección libre, hay burbujas individuales y burbujas. Este es el campo de aplicación de las calderas normales y se abarca esta zona para las calderas especiales radiantes, que también existen, pero estas son las... Bien, aquí estamos explicando en el régimen 1, 4, 5, 6, llamamos régimen, y estas serían etapas entonces.
bueno, ya lo había identificado de otra manera, estas como etapas y estas etapas. Bueno, es cuestión de nombre. Entonces, en el régimen 1, el calor se transmite natural. En el régimen 2, empiezan las burbujas en la superficie de calefacción y suben en forma individual hasta la superficie. En la 3, o en el régimen 3, la acción de la ebullición hace que las burbujas individuales se combinan unas con otras rápidamente, formar una columna de burbujas de vapor que llega a en la 4 o en el 4, las burbujas se forman que cubren la superficie de calefacción, evitando partículas de fluido se pongan en contacto con ella. La resistencia de la película es creciendo el flujo de calor y la rapidez de transferencia de calor, aumentando la diferencia de temperaturas debido a que las películas y reaparecen intermitentemente. Este régimen es muy, por eso también se llama régimen, en este caso, de película inestable. Y en el régimen 5, la superficie de calefacción se hace estable cuando alcanza aproximadamente los 1000 grados Fahrenheit. La transferencia de calor empieza a tener importancia, es realidad dominante frente a la convección, y el flujo de calor vuelve a aumentar cuando aumenta en la etapa 6, régimen, la radiación afecta a la película. El punto B tiene que ver con un flujo de calor pico máximo, se llama punto de quemado. Este incluye un valor límite en el cálculo y diseño de los generadores de vapor, ya que tiene que ver con el efecto de la temperatura en las propiedades de resistencia del material utilizado. Ustedes que han llevado ciencia de los materiales, ensayo de materiales, etcétera, ya saben mucho sobre materiales. Entonces, con temperatura influye en la resistencia, en los sigmas, sigma de tracción, compresión, de flexión, de torsión, etcétera, etcétera, la temperatura. Por eso que los materiales metálicos, especialmente los rangos de trabajo, temperatura de trabajo. Entonces, por eso es que este punto se constituye en un punto común, es el límite de trabajo. Por ejemplo, en los procesos de cambio de fase, lo que sucede en los calderos, la zona ya es, digamos, una zona prohibida. Entonces, se diseñan para que cumpla estos regímenes: evaporación libre y ebullición. Están diseñados para procesos. Bien, hablaba pacientes diferentes para estas diferentes etapas. Aquí tenemos expresiones especificadas. Como el agua es el fluido más utilizado en esta tabla, la 6.2 extraída del PITS, incluyen algunas relaciones simplificadas para la ebullición de agua a presión atmosférica a nivel del mar. En esas fórmulas, las constantes no banales, por tanto, debe tenerse el cuidado necesario de expresar las unidades indicadas en la tabla. La transferencia de calor a la presión P se calcula mediante esta expresión. P sub A es la presión atmosférica, la presión del lugar. Por ejemplo, en nuestro caso, desarrollar un coeficiente para hacer un diseño de un caldero, entonces H sub A es el coeficiente a nivel. La presión de Cochabamba más o menos son tres cuartos de presión a nivel del mar. Entonces, presión de Cochabamba y nivel del mar elevado al exponente 0,4. Mediante esta expresión, encontrar el coeficiente para Cochabamba. En esta tabla se resumen para diferente superficie horizontal
recipientes anchos, vertical, recipientes anchos, tubo vertical, e incluso evaporación por el interior de tubos verticales. Aquí tenemos el coeficiente de convección en función del gradiente. El gradiente es la diferencia entre la temperatura de superficie y la temperatura de saturación. Son expresiones simplificadas que sirven para el diseño de calderos. ¿En qué rangos trabaja? Aquí está. El de calor es menor a 5000 en unidades BTUs por hora y por pie cuadrado. Aquí entre 5000 y 75000, de 1000, etcétera, etcétera. Tomado del libro. Bueno, ahora, en relación a los problemas que vemos muy poco vemos en esta parte del desierto. Lo que vemos más es en el tema de condensación. O sea, como un condensador es un... Bueno, por ese motivo es que vemos cuestiones de condensación. En el tema, ustedes, como les comentaba, tienen una materia, creo que es máquinas térmicas, donde hablan específicamente de diseño de calderos, tipos de calderos, procedimiento, componentes de calderos, etcétera, etcétera. Tienen una materia, por eso es que no somos redundantes en eso, no volver a tomar o a tocar el tema de calderos, porque tienen ustedes una materia en la que ven expresamente calderos. Ahora, la verdad es que no sé si se toma en cuenta, por ejemplo, estas recomendaciones para calcular. En su momento, si es que todavía no han llevado esa materia, seguramente van a enterar cómo se calcula el coeficiente para el diseño de calderos. De repente utiliza, o tampoco yo pude conversar con el docente, obviamente por ética. Yo no puedo inmiscuirme a cómo se da esa materia, pero ustedes que van a llevar o tal vez ya han llevado esa materia, ya tienen algún conocimiento que cómo han calculado el coeficiente H, pero ya tienen aquí una referencia. Bueno, chicos, con el tema de la parte teórica de la condensación y también de la ebullición. Aquí tenemos algunos problemas ilustrativos. Vamos a empezar a analizarlos. Dice, para el calentamiento de una corriente de agua desde 20 hasta 80, se hace pasar por el interior de un tubo horizontal de hierro de 3/4 pulgadas en cuyo interior se condensa vapor de agua a 5 kilogramos centímetro cuadrado de sobrepresión. Calcúlese la longitud caudal de agua de 36 litros por minuto. Entonces, tenemos un tubo, como ven, está dispuesto en forma. Tiene un diámetro normalizado de 3/4 de pulgada. Entonces, el vapor está por fuera, es decir, con la superficie externa. Y por el fluido. Este fluido va a ser calentado dando el calor de condensación del vapor que rodea el tubo. Entonces, en este dibujo vemos agua circular por el interior constituyendo un fluido como fluido refrigerante. Y el vapor va por fuera. Por tanto, la superficie externa se va a formar una película de condensación, condensándose y el fluido interno calentándose. Pues realizamos un balance. El calor sensible ganado por el agua entra con una temperatura menor y sale con una temperatura
igual al calor de condensación. Calor sensible igual al calor de condensación. El calor de condensación escribimos como área externa por el coeficiente de condensación y las temperaturas vapor menos superficie. Entonces, identificamos estas temperaturas sobre la superficie, una temperatura superficial T. Se encuentra una temperatura T sub B. Entonces, como la temperatura del vapor es mayor, la temperatura de la superficie se convierte en una superficie fría. Por tanto, el límite del vapor la superficie fría de condensación. Bien, este calor encuentra una resistencia que es película de condensación. Entonces, de otra forma, esta expresión de condensación se puede escribir como temperaturas resistencia. En este caso, la película de condensación. Por tanto, podemos escribir esta resistencia como 1 sobre H de condensación y sobre el área externa. Entonces, este es el valor de la resistencia a la transferido del vapor a la superficie fría. Aquí indicamos los detalles. Área externa del tubo se calcula como perímetro externo por longitud. El tubo tiene una longitud. H sub 0O es el coeficiente de condensación. Vapor, temperatura de la superficie externa. Y la expresión de calor sensible que gana el fluido interno, el agua. Flujo másico por el calor específico de temperaturas. Como el agua gana en temperatura 2, aquí está la salida 2, y 1. En la salida 2 tenemos una temperatura T sub 2, y en la entrada tenemos una temperatura T sub de entrada. Y la diferencia se plantea de esta manera. Temperatura mayor, temperatura de entrada, la menor es, indicamos, flujo másico, calor específico y las dos. El flujo másico. En mecánica de fluidos han visto velocidad transversal y por densidad. También han debido manejar esta expresión para el flujo másico. Es igual. Aquí estamos expresando velocidad del fluido por sección transversal, densidad. Otra forma de escribir es por sección transversal, donde el caudal C es el producto del volumen, perdón, estoy mal. Esta expresión es caudal por densidad. El caudal por sección transversal. En metros por hora. Bien. Y hemos hablado de la densidad. La densidad debe ser hallada a la temperatura de entrada. La razón la hemos explicado. A sub T es la sección transversal, es decir, pi cuartos
por el diámetro interno rho es la densidad a que está explicado a la temperatura. Entonces, calculamos el calor sí. Primero, el flujo másico, que está expresado en transversal caudal. A la temperatura de entrada, que es 20 grados de tablas, es 998,2 kilogramos por cubo. Por tanto, hallamos el flujo másico, tenemos factores de conversión y el resultado, 2156,1 por hora. Reemplazamos en la expresible utilizando para el calor específico y el resultado 29.366,72 kilocalorías por hora. Calor sensible. El diámetro normalizado es 3/4 de pulgada. Vamos al correspondiente y hallamos el diámetro interno y el diámetro. Hallamos la temperatura a la que se encuentra. Para ir a la tabla de propiedades del vapor saturado, debemos ir con la presión absoluta, pero el dato que nos da el problema es una presión manométrica, la presión relativa, porque dice sobre presión, o sea, sobre la presión atmosférica tenemos 5 centímetros cuadrados, por tanto se trata de una manométrica. Si el dato dijese 5 kilogramos por cuadrado debajo de la presión atmosférica, estaríamos refiriendo a una presión negativa, una presión barométrica. Pero como digo, es una presión manométrica. Todo esto ustedes lo han visto en mecánica de fluidos. Simplemente estoy recordando. Entonces, es presión manométrica. Por tanto, para ir y de esa tabla encontrar la temperatura del vapor, debo dar la presión absoluta. Y absoluta la hallo mediante la expresión presión atmosférica más presión manométrica, que está anotado abajo, pero de todas maneras voy a anotar nuevamente, voy a escribir nuevamente la presión atmosférica en kilogramos por centímetro cuadrado, aproximadamente 0,75. La presión atmosférica, la presión manométrica, dato de problema, kilogramos. Me da 5,75. Y con esta presión, que es la presión absoluta, voy a tablas. ¿Por qué voy a la tabla de vapor? Porque también el problema me indica vapor de agua saturado. Por eso voy a la tabla de vapor saturado. Y de esa manera encuentro la temperatura a la que se encuentra ese vapor saturado. Entonces, de la tabla A8, que está también, y en realidad en cualquier libro del mundo, encuentro la temperatura a la que se encuentra, la presión absoluta, y aprovecho para el día y también la entalpía de líquido y la entalpía de vapor, pues vamos a ver el motivo. Encuentro la temperatura de película. De acuerdo a la expresión, temperatura de vapor menos de la diferencia temperatura de vapor menos temperatura de superficie. Reemplazo los valores.
Esta es la temperatura del vapor. Vamos a ver la temperatura de superficie. Si es dato. Aquí está. Se conoce la temperatura de superficie exterior, es 117 centígrados. Entonces, con ese dato, temperatura de vapor, hallamos la temperatura de película. Temperatura. Encontramos la del agua. ¿Por qué del agua? Porque es de agua. La película, porque es un condensado. Es cierto que lo que rodea el tubo es vapor, pero la película no es de vapor, líquido, agua líquida. Por eso estamos a la tabla de propiedades del agua. Pero esta tabla, en forma clara lo dice, es para la presión de agua. Entonces, en esta tabla, que resume muchas, hallamos para esta temperatura de película la densidad, velocidad, el coeficiente de conducción y lambda. Lambda es el calor de condensación. Es lo mismo que delta H, el calor de condensación. Entonces, de la misma tabla podemos hallar también el calor de condensación. Pero lo correcto es hallar delta H como diferencia de entalpías. Entalpía menos entalpía de líquido a la presión a la que se encuentra el vapor, es decir, la presión atmosférica de 5, no, la presión absoluta de 5,75. Por eso es que en esta tabla, cuando aprovechamos recurrir a la tabla de propiedades del vapor saturado, además de la temperatura, hallamos la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Es hallar el calor de condensación. Entonces, con esto encontramos el calor de condensación, que es 99,8. Podemos aprovechar esta tabla para ver de diferentes son estos valores. Y para la temperatura de 556,4 encontramos lambda, que es igual a delta H, de 499,36. Y como vemos, este valor de 0 para la presión de una atmósfera no es muy diferente para la presión de 5,5. ¿Qué quiere decir eso? Que el uso de esta tabla es sin importar la presión a la que se encuentra el vapor, el valor de condensación es muy próximo al valor correcto, en este caso para 5,75. Posiblemente para presiones mucho más diferentes en la atmósfera haya una diferencia. Entonces, la forma de calcular el calor de condensación es esta. Diferencia de entalpías de la tabla de vapor saturado, pero se encuentra el vapor. Vemos que no hay mucha diferencia. Reemplazamos. Esa es la para hallar el coeficiente de convección para tubos horizontales. Vemos el subíndice F, propiedades, correcto. Estas propiedades han sido halladas a la temperatura. Entonces, estas propiedades vamos a reemplazar. N es el número de tubos. Como solamente se trata de un tubo, N, pues vamos reemplazando. Aquí están las propiedades. N vale 1, 1 a la 2 siendo 1.
Este es el diámetro externo, porque la condensación ocurre sobre la superficie externa. La viscosidad dinámica, la diferencia de temperatura. Esta expresión, que es tomada de lo cóncavo, nos da el coeficiente de condensación en unidades, kilocalorías por hora grado centígrado. Entonces, hay que tener muy el uso de estas propiedades. Deben ser para obtener en estas unidades el valor de H, kilómetro cuadrado, hora grado centígrado. ¿Qué pasa si es en unidades inglesas? Entonces, hay con un análisis dimensional, sí, con esas unidades, y con las unidades inglesas, el resultado de H va a ser en por pie cuadrado, hora y grados Fahrenheit. Entonces, un pequeño análisis. Si el resultado también nos va a dar un H, pero inglesas por el momento. Al usar estas propiedades y estos términos en el sistema métrico, el resultado nos da en unidades del sistema métrico. Bien, ese cuidado es necesario. Bien, hemos encontrado el coeficiente de condensación. Ahora en la expresión del condensado. El área, y justamente el problema nos pide la longitud necesaria del. Entonces aquí está la incógnita. El coeficiente de condensación, tenemos las dos temperaturas, la del vapor y desplazamos. Y como el calor de condensación es ganado por el agua, el calor sensible ganado por el agua, igualamos las dos expresiones y de esta expresión tenemos L y resulta una longitud de 4,7 metros. Es la longitud requerida para que se cumpla el proceso de condensación. No, recuerden. ¿Una duda, alguna pregunta, alguna aclaración sobre? Sí, ingeniero, buenos días. Buen día. Para el calor específico, ¿qué temperatura se halla? Para el calor sensible. Ya. En la expresión de calor sensible, requerimos el calor específico, ¿cierto? Expresión de calor más allá. Calor de condensación sensible, acá. El calor específico es 1. ¿Por qué? Porque si van a la tabla de propiedades del agua, van a ver que el pico prácticamente no varía mucho. Para alguna temperatura es 0,998. Para otra temperatura van a ver que es 0,989. Y para alguna otra temperatura es 0,90. Y luego van a encontrar valores como 1,08, 0,8, etcétera, etcétera. O sea que todos prácticamente se los puede redondear a 1. Es cierto que hay un pequeño error, pero ese cometido es totalmente admisible. Ese es el para el agua. Generalmente se trabaja con un específico, pero no utilicen este para el aire, por ejemplo. En el caso del aire, la variación es no podemos redondear para el aire, sí para el agua, solamente para el agua. Para otro fluido hay comportamiento.
del calor específico con la temperatura. Entonces, decir que el calor específico para el agua es prácticamente una constante. Y el valor que se maneja es 1. No depende mucho de la temperatura. Varía poco. ¿No? Como ven, podemos redondear a 1 y el error es mínimo cometido. Ese es el motivo. ¿Una duda más? Bien. Si fuese otro fluido que varía mucho su... Recurrir a la tabla. Digamos que si este fuera aire, en el caso del aire. Para el caso del aire, hallar el calor específico, lo que se hace es encontrar un valor para valor 1 y para un valor 2. Y estos valores de calor específico CP1 se halla a la temperatura T1 y CP2 se halla a la temperatura de salida T2. De esa manera se procede, por ejemplo, para el caso del aire o cualquier fluido en el que varía en forma notoria el calor específico, pero en el caso del agua es de esta manera. ¿Alguna duda? Bien. Entonces hemos resuelto un problema de condensación, un problema propuesto, para que ustedes lo hagan. Dice, sobre la superficie de un tubo de 1 pulgada se condensa vapor de agua saturada 1,8 atmósferas técnicas, manteniéndose la superficie del tubo a 60 grados. La longitud del tubo es de 1,6 metros y está situada. Calcúlese el coeficiente de condensación. El resultado que les va a servir como una referencia. ¿Qué podemos observar? El problema. Bueno, el tubo, este dato es para un lado de 1 pulgada. Pues con este dato hay que ir a tablas para el interno y el diámetro externo. Aquí tenemos un dato planteado de una manera diferente que en el anterior problema, cuando el enunciado dice acá 5 kilogramos cuadrados de sobrepresión. El problema ya no hay esa forma de plantear la presión, nos dice a 1,8 atmósferas técnicas. La atmósfera técnica es una unidad en España, es 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces, este significa que ya nos dan la presión absoluta de 1,8 kilogramos por centímetro. Repito, ya es presión absoluta. Entonces, no hay que hacer ninguna transformación. Al ser presión absoluta, hay que ir directamente con esta presión contra la temperatura de vapor y si se requiere la entalpía de vapor para el calor de condensación. Entonces, no se indique si es presión positiva negativa o es presión manométrica o es presión vacuométrica. Si simplemente nos da el valor de presión, se entiende que es. Entonces, eso que quede claro. Y con esa presión absoluta hablas para hallar, como decía, temperatura de vapor y si se requería de líquido, entalpía de vapor. Esa es la temperatura de superficie. En este problema ya nos dan la longitud
el tubo está situado verticalmente. Hay una expresión para este caso, cuando los tubos están dispuestos en forma vertical, creo que son función únicamente del diámetro externo. Resuelvan este problema. Si hay duda, vemos la siguiente clase. Por si acaso, hay dos expresiones. Uno es para superficie vertical y el otro es para tubo. Para tubo vertical. Si mal no recuerdo, la expresión que tenemos para tubo vertical requiere de un flujo más. En este problema no hay flujo másico del vapor. Entonces, como del libro sugieren estas dos expresiones, utilizar esta sin mayor dificultad, porque esta expresión es función solamente de la altura. Está dado como dato. Entonces, pero resuelvan el problema, vean las dificultades. Si este problema se ve por esta o por esta. En ambos casos sería correcto su uso, pero más adecuado para super primera y más adecuada para tubos es la segunda, pero se puede dar esto. Bien, chicos, con esto habríamos concluido la parte de convección forzada. El día de mañana vamos a entrar al tema de cambiadores de calor. Este es el capítulo, yo diría, más aplicativo, porque un cambiador de calor es un equipo. Es un equipo en esta ver todo lo necesario para el cálculo y el diseño de cambiadores de calor. Es el capítulo de todos, el más. Los demás capítulos son más que todo teóricos, ¿no? Entonces, en el tema de cambiadores de calor, vamos a ver aplicaciones de conducción y convección. Bien, entonces eso lo haré para no interrumpir, digo, que tenemos todavía algo de tiempo, dejarlo acá, y el día de mañana nos abocamos a lo de cambiadores de calor. Bien, chicos, eso es todo por hoy, y el día de mañana empezamos con un nuevo capítulo. Bien, canso y a las 8:15 empezamos.